Muy buenos días. Continuamos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, estudiando o meditando sobre la sanidad del hombre ciego de nacimiento, que debió ir a lavarse los ojos que Jesús le había untado con lodo hecho con saliva y tierra en el estanque de Siloé. El tema principal de esta semana es que Jesús puede dar vista espiritual a los ciegos que desean ver y nadie debe desperdiciar las oportunidades que se le presentan cuando el Señor está indicando que es el momento de intervenir. Tengo entre mis apuntes un bosquejo muy interesante que seguramente copié de uno de mis amados amigos, hermanos, colegas en el ministerio y profesor, don Timoteo Glasgow. Él tiene por costumbre compartir la palabra con bosquejos muy pero muy bien organizados que comienzan con una sola letra, y es precisamente lo que tengo aquí. No tengo su nombre puesto en el apunte, pero casi seguro que lo tomé de él. El primer apartado es una intervención sanadora, cómo el Señor trabaja en la vida de este hombre. En segundo lugar, un interrogante serio. Y es lo que hoy nos va a ocupar, porque las reacciones de los vecinos y de los judíos y de las autoridades religiosas es sorprendente y les someten a un serio interrogante. Y finalmente una iniciativa salvífica. Así que este bosquejo tan sencillo nos ayudará de una manera especial. El ciego sanado vuelve a su casa y sus vecinos lo ven. Ese es uno de los aspectos en el que hoy nos vamos a centrar, y la reacción que esta gente tiene hacia esta persona a quien habían visto mendigando toda su vida prácticamente, porque seguramente sus padres no tenían los recursos necesarios para sostenerle y él se veía obligado a mendigar. Luego también el segundo aspecto, que es la religiosidad de los responsables judíos que van a someterle a este serio interrogatorio. La pregunta de meditación en el día de hoy es: ¿saben las personas a tu alrededor que el Salvador te ha sanado de tu ceguera espiritual? Realmente es una muy buena pregunta en la que hoy vamos a enfatizar la responsabilidad que tenemos. Muchas veces utilizamos este pasaje de Juan a la hora de trabajar en la vida de los creyentes, animándoles a dar testimonio, porque en realidad este hombre sabía muy poco de Jesús, pero una cosa sabía: que él antes había sido ciego y ahora veía. Es decir, se había producido una transformación tal en su vida personal, de lo cual él daba testimonio y lo cual nadie podía negar. Una experiencia personal, que es el fundamento de cualquier testimonio. A la hora de hablar de Cristo a las personas, sin duda alguna, nuestra experiencia en nuestra relación personal con Cristo y los cambios interiores que Él ha producido en nuestras vidas son un argumento contundente con el cual podemos dar testimonio a las personas. En este capítulo encontramos distintas reacciones a la obra de Jesús. Los vecinos mostraron sorpresa y escepticismo, que es el tema de hoy. Los fariseos mostraron incredulidad y prejuicio. Los padres creyeron, pero callaron por temor a la excomunión, a ser expulsados de la sinagoga. Y el hombre sanado demostró una fe constante y creciente en el Salvador. Así que hoy nos vamos a centrar entonces en ese interrogante serio. Y surge la extrañeza de los vecinos. Entre el versículo 8 y el versículo 12 dice: los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba?
ellos estaban extrañados y comienzan a preguntarse si este era el mismo hombre que antes lo habían visto como ciego. Los vecinos no pudieron menos que sorprenderse cuando se dieron cuenta de que él veía y se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Es decir, el que estaba a diario allí esperando la caridad y la ayuda que las personas conmovidas podían ofrecerle. Al no poder trabajar para ganarse el sustento, probablemente sus padres no disponían de recursos para mantenerle, él se veía obligado a mendigar. Y queridos amigos y hermanos que me escucháis en esta mañana, quienes no pueden mantenerse de otra manera, no han de avergonzarse de tener que pedir ayuda. En este caso, este hombre tenía que mendigar. Ahora, de lo que realmente debiéramos avergonzarnos es de pecar. Si el Señor nos pone en una situación en nuestra vida en la cual requerimos la ayuda de los demás, esto a veces lo tomamos como una humillación, pero en realidad tal vez Dios esté trabajando en nuestras vidas, aspectos de nuestro carácter, de la necesidad de ser humildes, de reconocer que necesitamos ayuda de las demás personas y por supuesto ayuda espiritual. Dios esté tratando de una forma especial con nuestro ego, con nuestra arrogancia. ¿Quién sabe cuál es la lección espiritual que el Señor está trabajando en nuestra vida? Pero de lo que sí debiéramos avergonzarnos no es de tener que pedir ayuda, sino del pecado. Cuando por rebeldía o por lo que sea caemos en pecado, eso sin duda alguna es algo que debería traer vergüenza a nuestra vida. La caridad nos obliga a procurar ayuda, a dar ayuda a los que no se pueden ayudar a sí mismos. Pero la prudencia nos alerta a que no nos dejemos engañar por falsos mendigos, por holgazanes, vagos, disfrazados. No debemos permitir que estos que son zánganos realmente se aprovechen de los recursos, a veces también escasos, que tenemos que saber administrar con sabiduría. Cada vez que salimos a la calle, incluso en las grandes ciudades, en los autobuses, en los metros, hay personas que vienen y nos piden ayuda. Y lamentablemente a veces no sabemos absolutamente nada de ellos. No sabemos por qué están pidiendo esa ayuda. ¿Qué es lo que hay detrás de sus vidas? Y muchas veces nos damos cuenta de que nuestra respuesta caritativa en realidad lo que está haciendo es alimentar una vida de vicio y mal administrada. Por eso es importante que seamos sabios a la hora de utilizar nuestros recursos y tratar de saber realmente a quién estamos ayudando y que realmente tengan una verdadera necesidad. Ahora volvemos al milagro y la verdad del milagro queda manifestada con el testimonio de tantas personas que habían visto al ciego mendigar. Y este testimonio tiene más fuerza contra la infidelidad de los judíos que se negaban a creer que este hombre hubiese nacido ciego. Como si él hubiese permanecido en casa y haber sido mantenido por sus padres. A lo mejor podría haber pasado su vida de una manera no conocida por los líderes judíos, pero ellos también le veían en el templo y en los sitios mendigar en la ciudad. Por lo tanto, eran conscientes y sabían claramente la situación en la que esta persona se hubiese encontrado. Pero Jesús condescendía a realizar sus milagros más portentosos entre aquellos que se distinguían, no por la dignidad de su nobleza, sino por la miseria de su pobreza. El Señor no fue a buscar a los ricos para tener entre ellos una muestra de su poder. El Señor
quería bendecir, traer aliento, levantar a las personas de la situación en la que se encontraba, y él buscaba a cualquiera que estuviese en esa necesidad. A pesar de la obra maravillosa que había sido realizada en las personas, éstas expresaban diferentes opiniones. Incluso dudaban de la identidad. Y esta controversia entre los vecinos queda zanjada por el propio testimonio del ciego, que ahora está sano de su ceguera. Dice la Escritura que él decía: yo soy el que había estado ciego, yo soy. Y entonces dice que unos decían, él es, y otros a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Así que después de someterle a este escrutinio, ellos quieren saber cómo había recibido la vista. Y hay dos detalles sobre los que inquieren los vecinos: la forma en que se había llevado a cabo la curación, cómo te fueron abiertos los ojos. Y es bueno observar y experimentar el método y los medios con que Dios obra a fin de que se vea mejor su maravillosa sabiduría. En respuesta a la pregunta de los vecinos, el hombre responde: ese hombre que se llamaba Jesús hizo lodo y recibí la vista. Por aquí vemos que alguien debió decirle cómo se llamaba ese hombre, porque en el momento en que Jesús interviene, aparentemente no forma parte de la conversación. Pero él llega a saber, tal vez por aquel que le acompañó hasta el estanque para lavarse los ojos, que era Jesús quien le había curado. Quienes han experimentado el poder y la bondad de Dios, ya sean las cosas temporales y más aún en las espirituales, deberían estar preparados, dispuestos, abiertos en todo momento a contar, a comunicar sus experiencias. Es una deuda de gratitud hacia nuestro Salvador, hacia aquel que nos ha bendecido de una manera tan extraordinaria, y una deuda de testimonio también hacia nuestros prójimos. Cuando los favores de Dios quedan silenciados en nosotros, no merecen ser incrementados en nosotros. ¿Por qué no hay crecimiento espiritual? ¿Por qué es que dejamos de ver la gracia de Dios abundantemente derramada sobre nuestra vida? ¿No será porque en realidad, por orgullo, por vergüenza, por temor, nos estamos callando las obras maravillosas que el Señor hace a diario en nuestras vidas? Qué importante es que la gratitud forme parte de nuestra experiencia espiritual, pero que esa gratitud no quede callada y reducida a nuestra relación personal con el Señor, sino que esa gratitud se vea diariamente cuando la compartimos, cuando contamos a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Como dice el salmista, venid y os contaré lo que el Señor ha hecho a mi alma. Esto, sin duda, es maravilloso. Y entonces le preguntaban, ¿dónde está Él? ¿Dónde está Él? Tal vez fuera por curiosidad, tal vez fuera porque querían conocerle. No sabemos exactamente qué movía a las personas a preguntar esto, pero esto es lo que generalmente ocurre cuando damos a conocer las obras maravillosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. La gente también le quiere conocer. Mi oración escrita hoy es: amado Padre, gracias por estar en mi vida, por abrir mis ojos para ver las cosas con tu perspectiva. Dame sabiduría para ayudar a quien realmente lo necesita y valor para dar testimonio de tu obra en mi vida personal. Que sepa yo compartir mis experiencias espirituales para dar gloria a tu nombre y ser de mucha bendición a los que aún no conocen de tu gracia y amor y de cómo puedes hacer maravillas en sus vidas por tu poder. Te alabo hoy en tu nombre. Amén.
Muy buenos días, hermanos. Que el Señor os bendiga.